Desde cuevas hasta condominios, las casas siempre han sido y siempre serán un espacio para que los humanos nos sintamos seguros. Dicho esto, no todas las casas son exactamente adecuadas para el propósito de brindar esa seguridad, protección y comodidad que tanto se necesitan. Desde las que se tambalean en alturas traicioneras hasta las que están un poquito demasiado cerca de tiburones y volcanes. Acompáñame a revisar algunas de las casas más riesgosas de todo el mundo. La Torre del Terror. Probablemente hayas escuchado el dicho, todo es más grande en los Estados Unidos, pero al otro lado del mar, en Rusia, puedes encontrar una casa en particular que es casi estadounidense en sus proporciones. Una casa de hecho que fue construida demasiado grande para su propio bien. Permíteme explicarlo. Nuestra historia comienza en Rusia 1992. Ese año el empresario Nikolai Petrovich Sudyagin comenzó a construir su casa completamente de madera en la ciudad de Arkhangelsk. Siendo el hombre más rico de la ciudad, Sudyagin quería hacer alarde de su riqueza con una extravagante casa de 2 plantas. Pero, a medida que se acercaba a su financiación, se sentía algo insatisfecho. Algo faltaba. ¿Otro piso tal vez? Así que agregó uno. Aunque eso todavía no le dio en el clavo. Así que agregó otro y otro. Hasta que finalmente se encontró mirando lo que solo puede describirse como una mansión embrujada de 44 metros y 13 pisos a medio terminar. O más bien la casa Sudyagin. Pero incluso después de todo ese arduo trabajo en 1998, Sudyagin encontró un nuevo hogar, la prisión. Resultó que las prácticas comerciales de Sudyagin no eran exactamente impecables y lo llevaron a cargos de crimen organizado, que culminaron con una sentencia de 4 años. Y su rascacielos de madera incompleto con sus pisos superiores siendo poco más que un caparazón hueco y sin amueblar, cayeron en deterioro y se arruinaron. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos comenzaran a quejarse de que la mansión vacía del recluso era un peligro ambiental. Aparentemente el roce más ligero de una brisa hacía que la casa emitiera ruidos siniestros, y las ráfagas más fuertes arrojaban tablones de madera a los patios vecinos. Las cosas no mejoraron mucho cuando el propietario salió de la prisión y se mudó. Desafortunadamente para Sudyagin, la ley establecía que los edificios de 2 pisos requerían un permiso oficial de las autoridades que él no tenía. Al ser tan alto y estar hecho de madera, también se considera un peligro de incendio, y las autoridades temían que en caso de que esto ocurriera, acabara con el resto del vecindario. Así que se le ordenó remover los pisos superiores y continuó viviendo en lo que quedaba hasta que eventualmente se le ordenó demoler por completo el resto de su no tan humilde morada en 2008. La verdad es que probablemente Sudyagin estaba más seguro en su celda de todas formas. Se dice que la casa temblaba con el viento y la mano de obra de mala calidad se evidenciaba en el hecho de que partes de ella volaban regularmente. No es descabellado pensar que eventualmente se derrumbaría por completo como un radiador de chocolate, solo que con muchas más astillas. Vivir la vida al límite. Según una reciente investigación de imágenes cerebrales, vivir cerca del agua podría ser justo lo que recetaría el médico, ya que se ha demostrado que estimula las sustancias químicas del cerebro que te hacen sentir bien, como la dopamina y la oxitoxina. Pero también resulta que la vida junto a la marea podría ser uno de los lugares más riesgosos para estar. Era junio de 2022, cuando la región del Parque Nacional de Yellowstone experimentó tormentas sin precedentes. Un sistema de aire cálido y húmedo conocido como río atmosférico se desató en Yellowstone y, como puedes ver, resultó en inundaciones devastadoras. En todo su caos, casas, caminos y puentes fueron destruidos y ciertas áreas tuvieron que ser evacuadas. Después de 3 días de aguantar la tormenta, las cosas estaban a punto de empeorar mucho para la pareja local de Montana, TJ y Victoria Britton. Su hogar por 16 años se encontraba justo en el terraplén del río Yellowstone. En medio de la tormenta comenzaron a notar que su casa temblaba. A la mañana siguiente, el agua del río había alcanzado alrededor de los 4.3 metros y estaba carcomiendo rápidamente el terraplén, volviendo su casa cada vez más inestable. Por su seguridad, se vieron obligados a evacuar y mirar impotentes desde lejos, hasta que finalmente, bueno, míralo tú mismo. Oh my gosh.
a house. Sí, así como así, la casa de TJ y Victoria durante 16 años y sus queridas posesiones fueron arrastradas río abajo hacia el más allá, dejándolos sin nada. Si hablamos sobre problemas de abandono, imagínate tener toda tu casa y tener que dejarla ir. Sin embargo, con toda seriedad, en su desesperación, la familia pasó los siguientes días hurgando en la orilla del río tratando de salvar cualquier posesión. Y si bien esto fue ciertamente un giro cruel del destino, se sabe que vivir tan cerca de un río es una elección problemática para los propietarios. Incluso con sistemas elaborados de control de inundaciones, los ríos aún pueden causar inundaciones catastróficas, por lo que optar por una casa con hermosas vistas al río conlleva algunos riesgos inherentes. Pero incluso sin inundaciones, el agua de un río puede, con el tiempo, ser naturalmente destructiva para la tierra. Es lo que se conoce como abulsión, el cambio natural del curso permanente de un río sobre la ruta de menor resistencia a lo largo del tiempo. Quiero decir, solo mira cómo serpenteó el río Ucayali de Perú desde solo 1984 hasta 2012. Pero lamentablemente la casa comida por el río que vimos hace un momento no es la única vez que una casa se ha perdido debido a los cambios de un río. En 2017, una casa frente al río en Warren, New Hampshire, también fue arrastrada desde sus cimientos y enviada río abajo. Y como si las cosas no pudieran ser mucho peores, cualquier vaga esperanza de recuperar la casa desapareció después de lo que ocurrió a continuación. ¡Auch! Es por esto que no debes meterte con la madre naturaleza. Literalmente doblará tu casa por la mitad como una hoja de papel mojado. Sin embargo, extrañamente por el contrario, esta casa que está literalmente en medio del río San Lorenzo de Nueva York, sigue en pie después de 70 años. Conocida como Isla con espacio suficiente, esta isla en miniatura fue comprada por la familia Sisland durante la década de 1950, quienes construyeron una casa en ella porque querían una escapada remota. Y de alguna manera, después de haber desafiado la erosión y las inundaciones, todavía se mantiene fuerte. Si bien el nivel del agua de gran parte del río San Lorenzo está monitoreado y controlado de cerca por represas, siempre existe la posibilidad de que un día la madre naturaleza decida barrer la pequeña y pintoresca casa de todos modos. Algo que esta casa en Serbia sabe muy bien. La historia de esta pequeña y extraña construcción comienza en el verano de 1968. Los hermanos Milija y Milan Mandic y sus amigos solían nadar en el río de Drina en la ciudad de Vagina Basta. En medio de este río había una roca donde los bañistas descansaban. Sin embargo, bajo el sol abrasador se volvía insoportable, por lo que tramaron un plan. Construyeron una cabaña entera en la cima de la roca, conocida como la Casa del Río Drina. Desafortunadamente, cuando llegó el otoño, la lluvia y un nivel de agua más alto arrastraron su cabaña. Fue restaurada y luego destruida otra vez. Restaurada y destruida de nuevo. Y así sucesivamente. Hasta 2011 cuando fue restaurada por séptima vez y se ha mantenido firme durante estos últimos 11 años. Aunque solo podemos suponer que es solo cuestión de tiempo antes de que se derrumbe una vez más. Entonces, si estuvieras planeando construir una casa sobre una roca en medio de un río, yo en tu lugar no lo haría. Mejor podrías hacer lo que yo hago y vivir en el río. Lava la vida loca. Dicen que debes amar a tus vecinos, pero ¿qué pasa cuando tu vecino es un impulsivo descomunal? No me refiero a tu vecina Sharon de 3 puertas más allá. Estoy hablando por supuesto de Mauna Loa en Hawái, también conocido como el volcán activo más grande del mundo. Sí, sentarse al pie de ese volcán es posiblemente lo último en Airbnb temerarios. Casa Phoenix. Desde hace unos 700.000 años, Mauna Loa ocasionalmente arroja lava a las tierras circundantes. Algunas de las furiosas explosiones de Mauna han sido bastante serias, como una erupción en 1950 que dejó las aldeas vecinas completamente devastadas. Pero a pesar de saber eso, Will Bayhurst, el fundador de la empresa de turismo sostenible, Artistry, todavía tuvo la osadía de preguntarse qué mejor lugar para construir una casa. Y si bien no es como si la casa estuviera exactamente rodeada de lava en este momento, se asienta sobre los restos solidificados de un flujo de lava anterior y su cercanía al volcán. Ciertamente la coloca en una posición sorprendentemente cercana a uno de los cambios de humor de Mauna Loa. Hasta hace muy poco su última erupción fue lejos en 1984.
pero en noviembre de 2022 Mauna demostró que todavía tiene fuerza cuando entró en erupción, arrojando un flujo de lava que viajó 18 kilómetros antes de detenerse. Afortunadamente, este flujo pasó bastante lejos de la casa de Phoenix, y no se registraron heridos en absoluto a causa de esta erupción. Gracias a ese estallido misericordioso, la casa todavía figura en Airbnb a principios de 2023. Esto no significa que esta pequeña casa estará a salvo para siempre. Sigue en riesgo de flujos de lava y explosiones de dióxido de carbono de las picantes entrañas de la Tierra. Pero seamos realistas, sigue siendo un lugar bastante genial para quedarse, ¿no? ¿Dónde mejor para vivir tus fantasías de supervillano que un Airbnb donde existe la posibilidad de que puedas despertarte por la mañana con vistas a tu propio foso de lava personal? Percheros de acantilado. A todos nos encantaría una habitación con vista al mar. Y mientras muchos residentes de Malibú disfrutan de su casa en la playa, esta próxima casa lleva la vida con vista al mar al extremo. Les presento la Casa del Acantilado Vertiginoso. Diseñada en 2014 por la firma de viviendas australiana Modscape, este concepto surgió después de que muchos de sus clientes solicitaran viviendas en ubicaciones costeras extremas. Y una ubicación costera extrema es ciertamente lo que tendrán. Sujetándose a la pared del acantilado, esta casa modular tiene vistas panorámicas al océano. Pero, aunque en teoría es completamente posible, es solo un concepto en este punto. Y si se construyera por arquitectos reales, se requerirían técnicas de construcción no convencionales. Cada piso, al ser su propio módulo prefabricado, debería anclarse individualmente en el acantilado utilizando pasadores de acero diseñados específicamente para ella. Aunque el océano, el verdadero atractivo de esta casa, podría de hecho causar su desaparición. En promedio, los acantilados rocosos retroceden alrededor de 5 a 18 centímetros por año, debido a la erosión causada por el constante embate de la marea y el viento. Entonces es posible que dentro de unas pocas décadas, la parte inferior del acantilado se erosione lo suficiente como para crear un saliente estructuralmente inseguro, a la espera de colapsar. Un poco similar a esta imagen conceptual ficticia tomada de una campaña publicitaria en 2013. Por supuesto, el diseño de esta campaña solo sería posible si la roca fuera lo suficientemente resistente como para soportar el peso de la casa y evitar que el voladizo se partiera como una galleta. Honestamente no me sentiría cómodo arriesgándome de ninguna manera. Habiendo dicho eso, imagínate si se cayera al mar. Ahora sí es una habitación con vista al mar. En otro lugar, colgado de un acantilado en el mundo real, se encuentra el templo colgante Xuanhong. Sí, que como su nombre lo dice, es literalmente un templo que cuelga de un acantilado cerca del monte Heng en la provincia china Shanxi. Construido en el siglo VIII, el templo en realidad está dedicado a 3 religiones: confucianismo, taoísmo y budismo. Pero teniendo en cuenta el tiempo de construcción y el hecho de que se ha mantenido todo este tiempo, podría considerarlo una maravilla arquitectónica. A 75 metros sobre el nivel del suelo, solo se accede al templo por una serie de precarias pasarelas. La estructura de soporte principal de las vigas transversales de roble está encajada en agujeros cincelados en los acantilados, pero uno pensaría que cientos de años de erosión habrían hecho de las suyas, ¿no? Bueno, gracias a que el templo está ubicado debajo de una cumbre prominente, está muy bien protegido de los elementos. Sin olvidar que estar elevado a más de 70 metros significa que está protegido contra inundaciones. Dicho esto, en 2015, una racha de lluvias constantes provocó el desprendimiento de rocas del acantilado, lo que provocó el cierre del sitio por motivos de seguridad. Entonces, en general, a pesar de su longevidad, parece que la vida junto al acantilado probablemente siga siendo un lugar arriesgado para estar. Aunque no sea por otra razón que el único factor que sorprendentemente no hemos mencionado todavía, que es por supuesto la torpeza humana. Vida elegante en los picos. Con el ajetreo y el bullicio de la vida moderna, ir al estilo Elsa y escapar a un castillo en las montañas puede sonar atractivo. Pero también podría ser un poco posible con un poco menos de palacio de hielo y muñecos de nieve parlantes. Aunque ten cuidado, puede ser bastante arriesgado. Una de esas moradas montañosas diseñada en 2014 es del Vivaco Luca Pasqualetti, una cabaña que se encuentra a una altitud de 3.289 metros en los Alpes italianos. Es una creación de los arquitectos italianos Roberto Dini y Stefano Ghirodo, y fue creada para fomentar la exploración de la remota ubicación. Pero debido a los peligros en estas elevadas alturas, la cabaña tuvo que ser prefabricada y elevado a los picos en helicóptero. Y de hecho, las condiciones climáticas en los Alpes pueden ser bastante bestiales. Se esperan temperaturas por debajo de los -20 grados Celsius y ráfagas de viento de hasta 200 km por hora.
Con la estructura asentada sobre lo que sus creadores describen como cimientos temporales, los sonidos de estos fuertes vientos que azotan la pequeña cabaña no te llenan exactamente de confianza. Y las historias de deslizamiento de tierra de los Alpes tampoco ayudan mucho. Según los arquitectos, esta cabaña de lata está equipada para soportar todo ese caos climático. Pero quiero decir, mírala, ¿confiarías en eso con tu vida en una ventisca con fuerza de huracán? Sin mencionar la posibilidad de enfrentarte a tu propia partida mortal después de tropezar con el terreno accidentado de ese pico montañoso irregular sobre el que queda construida. Sí, creo que la vida en la ciudad con un Starbucks en cada cuadra es más mi estilo. Habitación con desayuno y tiburones. Desde el Four Seasons hasta el Savoy, el objetivo de un hotel es brindar comodidad y relajación. Sin embargo, cuando un hotel tiene la reputación de el más peligroso del mundo, puedes olvidarte de la comodidad y la relajación. Durante la década de 1960 se construyó una estación de guardacostas, conocida como la Torre de la Sartén, a solo 55 kilómetros de la costa de Carolina del Norte. Si bien se utilizó para ayudar a los barcos a navegar por el Atlántico, la llegada del GPS eventualmente la hizo innecesaria. En 2004 fue abandonada. Estar ubicada en un área de arrecife protegida significaba que derribarla no era una opción, por lo que se puso a subasta. El afortunado postor fue el señor Richard Neal, y tenía grandes ideas. La ambición de Richard era restaurar la estructura en ruinas, pero necesitaba fondos para hacerlo. Entonces reutilizó la estructura como una experiencia hotelera para los buscadores de emociones. Y déjame decirte que las emociones ciertamente deben buscarse en este lugar. Con fuertes vientos costeros y temperaturas gélidas, el hogar atlántico de la Torre de la Sartén es en sí mismo peligroso. Además, las aguas que la rodean inmediatamente son un lugar de reunión popular para los tiburones, lo que significa que solo estás a un desafortunado desliz de una situación tipo tiburón. Y aunque los tiburones no son del todo malos, los tiburones tigre de arena que llaman hogar a esta área se clasifican comúnmente entre las 10 especies de tiburones más agresivas del mundo, con 35 ataques no provocados contra humanos registrados. Así que probablemente no sea del tipo con el que quieras entrar en pánico. Sin embargo, aparte del clima y las criaturas, la estructura en sí también es un peligro. Según los informes, los golpes incesantes de las tormentas y el rocío del océano han dejado la torre gravemente oxidada y débil. Como resultado, este lugar de escapadas no tan romántica está constantemente en renovación. Por supuesto, Richard y el equipo tratan de hacer que el hotel sea lo más seguro posible, pero considerando que tienes que firmar una autorización para visitarlo, tendrías que ser una persona más valiente que yo para probar tu posibilidad de supervivencia en el hotel más peligroso del mundo. Auxilio, la tierra se comió mi casa. Ah, Florida, el estado del sol, con una temperatura promedio anual de 22 grados Celsius, no es raro que se haya ganado ese nombre. Y aunque por lo general hace sol en Florida, hay una oscuridad merodeando debajo de este estado, los sumideros. Sumideros que son capaces de tragar casas enteras. Era el 28 de febrero de 2013 y Jeffrey Bosch, de 37 años, estaba en la cama en su casa en Sefner. Eso fue alrededor de las 11 p.m., cuando sin previo aviso un enorme sumidero rompió la tierra debajo de su casa, tragándolo a él y a toda su habitación de un solo bocado. Nunca más se le volvió a ver. De manera similar, en 2015, 5 casas en un área residencial al norte de Tampa estaban a merced de un sumidero lleno de agua de 69 metros de ancho y 15 metros de profundidad. Afortunadamente, nadie resultó herido en este último incidente, pero la realidad es que los sumideros son tan frecuentes en Florida que las compañías de seguro incluso están obligadas a ofrecer colapso catastrófico de la cubierta del suelo. En otras palabras, cobertura de sumideros. ¿Pero qué causa exactamente los sumideros en primer lugar? Florida está construida principalmente sobre piedra caliza, que se disuelve con relativa facilidad en el agua de lluvia, especialmente en el agua de lluvia que se vuelve ácida después de filtrarse a través de la capa superior del suelo. Cuando la piedra caliza se disuelve, puede crear gradualmente una enorme red de cavidades subterráneas, conocidas como karst. Con el tiempo, estas cuevas se derrumbarán y a menudo provocarán la disminución de los niveles de las aguas subterráneas, lo que resultará en trágicos sumideros, como el que cobró la vida de Jeffrey Bosch. Sin embargo, la parte más aterradora es que no son exactamente predecibles, lo que significa que cualquier floridano inocente podría estar sentado en su casa en este momento, tal vez viendo este video, totalmente ajeno al sumidero que está a punto de llevárselo para la cena. Entonces parece que Florida podría ser un lugar irrazonablemente peligroso para vivir, y no solo por sus locos habitantes. Cima de la roca.
Las vistas paranoicas de la ciudad de Nueva York pueden ser lo que pienses inicialmente cuando digo cima de la roca. Pero de lo que estoy hablando en realidad es del Pilar Katski. Ubicado en el pueblo Katski en el oeste de Georgia, el Pilar Katski es quizás una de las iglesias más riesgosas del mundo, y según los informes, es el hogar del Maxim Kaftaradze, un monje de la iglesia ortodoxa. El pilar está formado por piedra caliza natural y un pico de 40 metros. Pero ¿por qué hay una iglesia en la cima? Bueno, entre los siglos 6 y 8 la iglesia fue construida como un lugar para el culto cristiano sin interrupciones y de reflexión espiritual. Definitivamente puedes ver cómo se puede encontrar una soledad pacífica allá arriba, si pudieras calmar tus nervios, por supuesto. Maxim, el anciano monje que reside en la parte superior de la iglesia, ha vivido allí durante más de 20 años y solo baja 2 veces por semana para orar al nivel del suelo con sus seguidores. Según se informa, no le molestan las vertiginosas alturas en las que vive, ya que trabajó como operador de grúa antes de unirse a la iglesia. Además, dice que se siente más cerca de Dios de esta manera. Puede entenderlo, después de todo, básicamente está en los cielos allá arriba. Aún así, el acceso es solo por una escalera de hierro, y la subida de 40 metros no es exactamente apta para personas mayores. Además de que existe el riesgo de erosión del pilar. Como ya hemos discutido, la piedra caliza de la que está hecha el Pilar Katski puede erosionarse con relativa facilidad en el agua de lluvia, lo que significa que es posible que algún día el pilar alcance el punto de ruptura, trayendo a su residente solitario de vuelta a la tierra de la manera más rápida y dura. Esperemos que tenga un paracaídas cerca. Una morada voladora. Las películas de Pixar siempre tienen esa manera de hacer que lo imposible parezca completamente posible. Desde un invierno de monstruos y juguetes que pueden hablar, hasta una casa entera que puede viajar en globo. Pero ¿y si realmente fuera posible? Ya sabes, despegar de una casa de globos. Bueno, por extraño que parezca, en realidad lo es, aunque no sería tan fácil como lo hace ver Carl Leop. Digamos que necesitarías muchos globos, ¿pero cuántos? Bueno, lo primero es lo primero. La razón por la que los globos de helio flotan es que pesan menos y son menos densos que el aire que desplazan, lo que gracias a su física de flotabilidad hace que estén sujetos a una fuerza ascendente. Esta fuerza es suficiente para vencer la fuerza descendente de la gravedad, por lo que flotan. Sin embargo, generar suficiente fuerza para contrarrestar la fuerza de la gravedad de una casa no es fácil. En este escenario hipotético, supongamos que esta casa es pequeña, de alrededor de 45.000 kilos. Un globo de helio experimenta una fuerza de flotación hacia arriba que puede levantar aproximadamente 0.03 kilos. Para calcular la cantidad de globos necesarios, solo tendríamos que dividir el peso de la casa por la fuerza de flotación hacia arriba que actúa sobre un solo globo. Así que si hacemos cálculos llevamos eso es. Para comenzar a levantar la casa necesitarías casi 1.5 millones de globos. Esta es una gran fiesta. Pero aquí está la parte loca. En 2011 National Geographic llevó a cabo el experimento. Y aquí, consiguió una casa para que volara. Bueno, más o menos. Verás, construyeron una casa liviana a pequeña escala, más parecida a una góndola de globo aerostático. También utilizaron globos mucho más grandes llamados globos meteorológicos, cada uno de 2.4 metros de altura, diseñados específicamente para lidiar con el clima de gran altitud. Con 300 de estos, cada uno lleno con un tanque completo de helio, la casa emprendió un vuelo de 1 hora por el desierto de California con 2 personas adentro. Antes de que vayas a asaltar la tienda en busca de 1 millón de globos, el experimento de National Geographic se llevó a cabo en una circunstancia muy controlada y simplificada. La realidad de una casa de globos en toda regla probablemente sería mucho más mortal. Entre aviones, edificios, cuerpos de agua, el riesgo de que los globos exploten y la falta de cualquier medio de dirección adecuado, deja bastante claro por qué esta situación de casa aparentemente divertida no funcionaría muy bien para nosotros los mortales fuera del universo de Pixar. Entonces, ¿es posible la casa de globos de Op? Teóricamente puede ser. ¿Alguien debería arriesgarse a intentarlo? Absolutamente no. Casa de té de la Casa del Árbol. En Chino Nagano, en Japón, se encuentra una pequeña casa en el árbol de 2.7 metros cuadrados, construida con el propósito de tomar un té con vista, mientras descansas entre 2 castaños. Legado con un nombre que literalmente se traduce como una casa de té demasiado alta. Takasugi-an es una casa de té diseñada por el arquitecto japonés Terunobu Fujimori, conocido por sus diseños excéntricos que a menudo usan materiales naturales y subvierten la técnica tradicional. La casa del árbol Takasugi-an no es una excepción. Sin embargo, esta tan valiente casa de té podría ser potencialmente peligrosa.
De hecho, en 2010, la revista Time la nombró como una de las construcciones más precarias del mundo, lo cual, teniendo en cuenta que está sostenida por solo 2 ramas de árboles, no sorprende. Quiero decir, solo considera lo fácil que se caen los árboles en un clima tormentoso, y con Takasugi ubicado en Japón, esto solo hace que las cosas sean más riesgosas, ya que Japón está clasificado como el 4.º país del mundo más afectado por eventos climáticos extremos. Esos eventos climáticos, por supuesto, incluyen terremotos que podrían sacudir la casa de té como un potro salvaje. Entonces solo podría ser cuestión de tiempo antes de que Takasugi derrame el té, por así decirlo. Similarmente incompletas son las casas de los árboles de la tribu Korowai en Nueva Guinea. Dado que estas casas están hechas principalmente de ramas y se elevan hasta 35 metros en el aire, parece que incluso una brizna de tormenta podría destruirlas. Pero teniendo en cuenta que la gente de Korowai estuvo casi completamente aislada del mundo exterior hasta la década de 1970, y aún no han hecho mucho contacto desde entonces, la letalidad potencial de sus casas en los árboles no está exactamente bien documentada. Pero incluso con sus excelentes habilidades de escalada, según se informa, no es difícil imaginar que se vuelva muy traicionera para los miembros ancianos de la tribu. Quiero decir, no veo ninguna señal del tipo de máquina que necesita mi abuela para subir las escaleras de su casa. ¿Y tú? Y estas fueron las casas más riesgosas. ¿En cuál de estas te gustaría vivir? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.